Hola, buenas tardes. Pues quiero comentarles que esta semana, en cuanto al trabajo que he tenido, pues en el hospital y saben que estoy en la Secretaría de Salud, ha sido muy intenso y bueno, no es justificar el hecho de que ayer nada menos pues no hubo la posibilidad de poder atenderlos como se merecen por cuestiones del mismo trabajo y quiero hacerles saber que estamos en una muy complicada, es decir, la pandemia pues nos tiene al borde y siendo primera línea de atención, pues hay la necesidad de primero pues protegerse y enseguida proteger a la gente que nos está rodeando en el hospital y hay complicaciones y mucha gente. Y me refiero a la vacuna, ¿no? Ya llegará el momento en que ustedes se la puedan poner y por lo pronto, pues bueno, estamos ahorita justo hoy que es día eh, 14 de enero, con mucho trabajo relacionado a ese asunto que es de competencia social. No es una cuestión particular, sino de índole social. Todos debemos de enterarnos y bueno, pues me toca estar en esta línea de atención. Y siendo claros, pues esa es la causa por la que de mis actividades en este momento, pues me es imposible estar presente, aunque de manera virtual, con ustedes. Por lo tanto, voy a, a dar la clase a través de este medio grabado para que ustedes tengan a bien los adelantos de la neuropsicología del lenguaje, que es lo que estamos analizando. Así que a partir de este momento no va a ser muy largo, 20 a 30 minutos la sesión. Sé que no va a haber preguntas ni respuestas en el momento. Y voy a hablar de la neuroanatomía del lenguaje a partir de este momento que voy a empezar a presentar para todos ustedes. Entonces, denme un segundo nada más para preparar la presentación que tengo para compartir con todos ustedes y en un segundo está preparado. Bien, si mal no recuerdo, la última vez que nos vimos fue precisamente para hablar las generalidades del lenguaje. Y ahora la idea es que ustedes entiendan dónde se lleva a cabo la función del lenguaje. Entonces, para eso existe una organización neuroanatómica, la cual está compuesta de componentes de la corteza cerebral y de otros lados que no es corteza cerebral y le llamamos extracortical. Y de los componentes corticales existen diferentes áreas, las cuales podemos dividir en un área expresiva y una área que no es expresiva, que es sensorial. La expresiva es la referencia hecha a lo que sale del sistema nervioso, es decir, la palabra, las palabras como tal, la emisión de las palabras. Y estas se llevan a cabo por una acción y una función asociada del sistema nervioso en el área frontal. Dicho de otra manera, el lóbulo frontal es el responsable del área expresiva del lenguaje o de las palabras. Puedes entender el lenguaje a través del oído y asociarlo y asimilarlo, pero para poder expresarlo se requiere el área motora del sistema nervioso y esta es el área frontal. Entonces, esta área está dividida en diferentes partes para poder llevar a cabo ese lenguaje que le denominamos expresivo. Y en este caso estaría hablando yo del área prefrontal, es decir, la parte de adelante del sistema nervioso que está especializada en los procesos motivacionales del lenguaje, eh, mm, que es la parte inteligente, donde se encuentra la personalidad, las funciones mentales superiores, la inteligencia, el criterio, el juicio, la capacidad de decidir si vas a decir las cosas o no las vas a decir. Es la comunicación verbal en sí pensante, pero es la parte inteligente del lenguaje. Entonces tenemos un área un poquito más ruda, la cual es como la llave que se abre para que pueda gotear esa cantidad de palabras que van a salir asociadas de tu sistema nervioso.
Esa área se encuentra en la parte inferior y posterior del área frontal y se denomina área de Broca. ¿Recuerdan a Broca? Paul Broca es aquel médico francés del siglo XIX que estudió el área que hoy lleva su nombre y que es parte del lóbulo frontal con predominio del lado izquierdo. Esta área lo que hace es, abrir la posibilidad asociada de que salgan las palabras. Si el área está dañada por alguna razón, la que sea, aunque entiendas el lenguaje y lo puedas, tengas la capacidad de los órganos necesarios para emitirlo, simple y sencillamente, sin el área de Broca no sale ninguna palabra. Es lo que comúnmente conocemos como personas mudas. No pueden hablar aunque lo entiendas. Escuchas, escribes, pero no hay manera de que puedas decir las palabras. El área de Broca es el área especializada para poder llevar a cabo las palabras. Tenemos la corteza motora primaria, que es la parte posterior del lóbulo frontal, la parte de más atrás del lóbulo frontal. Se encuentra justo adelante de la cisura Rolando, en la parte frontal, obviamente, y que allí se encuentran asociadas las estructuras del cuerpo conectadas a esta región de todo el cuerpo, incluida la cara, los labios, la lengua, que favorecen, tras haber pensado el lenguaje y asociarlo con el área de Broca, poder abrir la boca, poder respirar, poder emitir. Entonces, el uso de todas estas áreas en su conjunto favorece que podamos decir palabras, que podamos hacer sonar el lenguaje a través de la palabra. Y bueno, esta es el área que yo les decía que es expresiva, es la expresión, está en la parte cortical, la corteza cerebral. Dentro de la misma corteza cerebral se encuentra el área receptiva o sensorial. ¿Qué es esto? El resto del sistema nervioso, ¿qué va a hacer? Captar la información a nivel de la corteza cerebral para ser conscientes de que hay un, un sonido que le vamos a dar significado, es decir, el escuchar el lenguaje. ¿Cuántos de nosotros escuchamos y le damos sentido a lo que escuchamos y generamos, después de haber escuchado, una asociación de lo que entró a nuestro cerebro y hablamos con nosotros mismos, nos comunicamos, somos conscientes de que hay un, un mensaje y ese mensaje lo podemos llevar a la región frontal como un estímulo para tener una respuesta. Y en todo caso, la respuesta es la palabra, el estímulo es la recepción. Entonces, para fines prácticos, la zona cortical encargada de la recepción está en el lóbulo temporal, que tiene que ver con el oído y es principalmente estas áreas, que es el área de Hegel y el área de Wernicke. Ambas, esta es el área auditiva primaria y Wernicke es la secundaria. ¿Qué es lo que hace la primaria o Hegel? Lo que hace es recibir cualquier información sonora, llámese sonido, ruido de otra persona, de una cosa, de un animal, etcétera, y simple y sencillamente se guarda en esta zona para después el área de Wernicke asociar el sonido que llegó a Hegel y decidir que tiene un significado. Y ese significado asociado se pasa a través de diferentes componentes extracorticales al área frontal para poder tener una respuesta. Entonces, el lenguaje es primero temporal, o sea, auditivo. Cuando es auditivo, estas áreas, Hegel y Wernicke, son las que reciben y le dan forma a ese lenguaje, el cual no es hablado, sino sensorial, para posteriormente este lóbulo temporal con estas áreas mencionadas asocian a su vez con el lóbulo occipital, que es el que se encuentra como coloquialmente le llamamos a la nuca, para poder entonces nosotros tener imágenes lingüísticas. Ejemplo, si digo elefante, no es un sonido, tú te estás imaginando a un elefante, ¿cómo? Como te lo has visto, lo has analizado, lo has comprendido, como tienes idea que es. Y cada cerebro lo va a ver diferente. Entonces, tú ves lo que escuchas a través del lóbulo occipital. Y bien, y si les digo que también la parte parietal tiene que ver con el lenguaje receptivo, es porque sientes lo que escuchas, lo ves y lo sientes. Yo te digo un elefante, te digo una hormiguita, claro que encuentras la diferencia visoespacial.
Un elefante es muy grande y una hormiguita es muy pequeña. Entonces, tienes la capacidad visoespacial, auditiva y visual y espacial, para eso es el lóbulo temporal, de tener la capacidad de captar a través de un cálculo, acuérdense que es otro tema que vamos a ver, y ese cálculo justamente es decidir qué es más o qué es menos, qué es grande o qué es pequeño. Entonces el lóbulo parietal te hace sentir, el lóbulo occipital te hace ver, el lóbulo temporal te hace escuchar. Eso es lo que conocemos como área receptiva en las partes corticales. Ahora, es decir, que está la parte cortical, la cual es expresiva y receptiva, y son diferentes zonas en la corteza cerebral. Ahorita lo van a entender mejor con imágenes. Pero están las partes que no son corteza cerebral, entendiéndose que la corteza cerebral es la parte más externa del sistema nervioso. Entonces, de lo que vamos a entender como componente extracortical, tenemos diferentes estructuras, entre otras, se las voy a ir mencionando. El fascículo arqueado, que lo van a encontrar también como haz arqueado o haz arcuato. Digo porque es el nombre antiguo o latinizado de esta estructura que conecta parte comprensiva de la parte expresiva. Es decir, el área de Wernicke hace unas conexiones axonales hacia el área de Broca. Y eso es como conectas la parte que tú escuchas, entendiste, analizaste, le diste forma a ese lenguaje para llevarlo a Broca, y Broca lo que hace es conectarse con las partes prefrontales y motora primaria para poder expresar. Si yo te digo hola, esta va a ser hola, ¿pero por qué? Porque entendiste el significado de hola. Por lo tanto, te lo llevas a la parte motora y la parte motora dice, ah, me dijo hola, yo contesto hola, y me van entendiendo. El tálamo, el tálamo es la parte central del mesencéfalo, es decir, la parte del centro del cerebro. ¿Qué es lo que es? Pues es un núcleo, es una serie de neuronas que se encuentran en la parte central, en dos estructuras en el centro de la materia encefálica, en el centro del cerebro. Lo que hacen es conectar tanto la parte receptiva del oído con las partes emocionales del centro del cerebro, así como con la corteza cerebral. Dicho de otra manera, es como la aduana. Si pasa una información sensorial aguda, grave, etcétera, el tálamo decide a dónde enviar esa información. En todo caso, es a la corteza temporal, occipital. Ahora, igual, si la información es visual, el tálamo decide enviar la información directamente al lóbulo occipital. Si es un cálculo, decide el tálamo enviar la información a la región parietal. Y así sucesivamente, el tálamo entonces lleva la información a la corteza, y cómo la lleva a lo emocional. Y ahí es donde entra lo que podemos conocer como eh, um, este, emocionalidad del lenguaje, ¿sí? Eh, yo les puedo comentar que si yo te digo una mala palabra, tu información auditiva va a ser captada a través del tálamo, esta va a pasar a las partes emocionales del sistema límbico y tú te vas a molestar porque es una comprensión inadecuada del lenguaje. Si te digo algo que te guste, el tálamo lleva la información a las partes emocionales del sistema límbico, te van a hacer sentir bien. Entonces eso se llama programación neurolingüística, y el tálamo es el responsable de enviar esa información y decidir de acuerdo a tu programación, porque no para todos lo que se diga, se vea o se sienta es malo ni bueno, ni agradable ni desagradable. Eso ya es una percepción personal de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la psique y al aprendizaje que se ha tenido durante la vida. Pero el tálamo es la aduana de paso de la información sensitiva, motora, sensitiva que va a la corteza y parte media, y motora que baja de la corteza por otros ganglios, pasa al tálamo y pasa al resto del cuerpo. Entonces, el tálamo es responsable de que hablemos, de las respuestas que tenemos. Igual los ganglios basales. Los ganglios basales se coordinan con el cerebelo, con el tálamo, y lo que hacen es afinar la motricidad de acuerdo a la taxis y prosodia. Si tenemos un orden de acomodo de una serie de palabras, asimismo el cuerpo responde. Ya se los había dicho que la expresión corporal está asociada con la expresión lingual. Entonces, hay una prosodia corporal, la cual significa manifestar de manera emocional a través del cuerpo el sentir
asociado que llega al cerebro. Los ganglios basales son los encargados de que puedas abrir la boca, que puedas mover las manos, que tengas expresiones faciales. Y entonces los ganglios son parte integral del sistema, parte del sistema límbico, así como de las estructuras que se encuentran dentro del encéfalo, que se encargan de coordinar los movimientos, y es lo que nos da la praxis, es decir, la repetición de movimientos con una finalidad se afina, sale cada vez mejor conforme los ganglios basales se van entrenando. Así que los ganglios son los encargados de que llevemos a cabo movimientos con una expresión determinada de acuerdo a un equilibrio asociado del tálamo, del sistema nervioso emocional, ¿sí? Así que bueno, ahora ya me había adelantado un poquito también con el cerebelo, que se coordina con los tálamos para que puedas abrir, cerrar la boca, expresarte, y tener tono y fuerza en tus músculos para poder llevar a cabo el lenguaje. Y el tronco encefálico es la parte de abajo, el tallo cerebral, bulbo raquídeo, protuberancia, está en la parte baja del sistema nervioso, y lo que hace el tallo cerebral es que puedas respirar, que tu corazón esté latiendo, que puedas sudar, que puedas enfriarte, que puedas ponerte rojo, vasodilatado por alguna situación emocional, que puedas hablar, llevar información al resto del cuerpo para que te puedas mover. Entonces es vital el tallo cerebral, que no es corteza cerebral, sino la parte inferior del sistema nervioso, la parte más primitiva, que hace que simplemente puedas llevar a cabo todos los movimientos, y en este caso el hablar, decir palabras es movimiento. Entonces, el tallo cerebral recibe la información sensitiva, te la lleva hasta la corteza cerebral, está baja, el tallo cerebral la recibe y la hace motora. Entonces es una zona de paso. Viendo imágenes. Esta es una imagen lateral del sistema nervioso, es un dibujo muy bien hecho, por cierto. Entonces, si ustedes ven, entienden perfectamente a estas alturas cómo está hecho el sistema nervioso. La parte de adelante le llamamos lóbulo frontal. Esto es visto a un cerebro desde el lado izquierdo, ¿sí? Es el lado izquierdo del cerebro. Este se llama lóbulo frontal. La cisura más prominente y más importante que existe en el lóbulo frontal debe de ser esta, se llama cisura de Rolando. Señalando, entonces, adelante de la cisura de Rolando se encuentra la región motora primaria. El área de Broca viene siendo esta, que tiene tres regiones. La región que se llama supraciliar, la triangular y la opercular. Y aquí en esta área es donde salen las palabras asociadas con la región prefrontal. En la parte de adelante se encuentran las funciones mentales superiores. Repitiendo, prefrontal, funciones mentales superiores, área de Broca, que es la que hace que salgan las palabras, y región motora primaria. Aquí se encuentra el cuerpo. Nuestro cuerpo está dado en la región motora primaria, con la cabeza, obviamente, si checan, si está la cabeza, está la boca, está asociada con el área de Broca, y el área de Broca, que es la boca, está asociada con tu personalidad. Qué importantes son las palabras en la función inteligente de un ser humano. Y entonces, tras del área de Broca, atrás del área de cisura de Rolando, perdón, de cisura de Rolando, es esta, aquí, esta, se encuentra el óvulo parietal. Y el óvulo parietal es esta zona. Está la cisura interparietal, aquí se encuentra el cálculo, la visoespacialidad y la sensibilidad del cuerpo. Igual si acá hay motricidad, aquí hay sensibilidad. La cabeza, los hombros, los brazos y el cuerpo, el resto del cuerpo. ¿Sí? Estamos al revés como de cabeza. Y bueno, y la región temporal, ¿qué es esta? En esta zona está la región de cisura, circunvolución temporal superior, la media, media e inferior. Bueno, en la parte alta, debajo de la cisura de Silvio, que es esta, se encuentra el área de Helch, que es el área auditiva primaria, conectada con neuronas del nervio auditivo, que vienen de la protuberancia y del bulbo, protuberancia bulbo, tálamo a el área de Helch. Y el área de Helch se asocia por esta parte de aquí atrás con el área de Wernicke. El área de Wernicke está asociada a su vez con el óvulo occipital. El área de Wernicke es la que nos hace tener una capacidad de entender los sonidos que llegan al cerebro. Y no dije palabras, sonidos. Así que identificas el ladrido de un perro como el maullido de un gato, como la voz de una persona. ¿Por qué? Porque el área de Wernicke se encarga de eso. A su vez, el área de Wernicke está asociada con la región occipital.
Aquí este es el lóbulo occipital. Entonces, si llega una palabra, tú la asimilas, ya les puse el ejemplo, tú ves un elefante aquí porque la información visual aquí la tienes. Y el área de Wernicke está asociada no nomás con lo occipital, sino con lo parietal. Entonces tú identificas un elefante grandote, una estrella que está muy lejos o un pozo que está profundo. Entonces, de ese modo, toda esta zona, tanto temporal, occipital y parietal, se asocia con la parte frontal para que puedas emitir un lenguaje y puedas entonces haber asociado una simple palabra en un montón de estructuras que van a hacer que salga la información. Eso es lo complejo del lenguaje, porque lo que salga de mi cerebro es lo que hay en el cerebro. Y el lenguaje viene siendo una respuesta, más bien dicho, un estímulo y respuesta, estímulo, audición y respuesta, palabra. Y así son los reflejos. Estímulo, respuesta, reflejo simple, complejo y condicionado. El reflejo simple es el que entra y tiene una respuesta que es de inmediato. Reflejo complejo es el que entra como sensibilidad, se asocia a estructuras cerebrales y sale como una respuesta compleja donde usas más de una estructura. Es la corteza cerebral. Y una respuesta condicionada es la respuesta que de todos modos va a salir, pero que tu parte frontal se limita a decidir realizarla de otra manera. O sea, no es la respuesta refleja como que te cortas y gritas, ¿no? Te duele y te haces a un lado. Una respuesta compleja es el aprendizaje. Y si nos vamos a la respuesta simple, compleja y condicionada, simple es la taxis, compleja es la praxis y condicionada es la gnosis o el conocimiento. Entonces, de ese modo, estamos conociendo al sistema nervioso en sus estructuras generales. Les decía como una repetición, los componentes corticales están en el área expresiva y el área receptiva, ¿sí? El área expresiva es la prefrontal, la de Broca y la motora primaria. La receptiva, los lóbulos temporal, occipital y parietal. Los extracorticales, pues son los ya mencionados, el fascículo arqueado, tálamo, ganglio, cerebelo y tronco encefálico. Esas son las partes que no son corteza cerebral, que están debajo de la corteza cerebral. Entonces ahora vamos a localizar los componentes extracorticales de la corteza y los buscamos en el sistema nervioso. Este es el mismo cerebro donde estamos en la frontal, analizando, viendo dónde se encuentra la región frontal. El área frontal te da de conocimiento que el área de Broca se encuentra detrás de la región prefrontal, en medio. Ahora me voy un poquito al lóbulo temporal, el área de Helch, que es la que recibe la información auditiva. Como un embudo recibe, no selecciona. Quien selecciona es el área de Wernicke. Helch recibe, Wernicke le da sentido a lo que escuchas. Y luego entonces tenemos la región visual asociativa, así como la región parietal asociativa, ves y sientes, y por fin el área motora primaria junto con las demás áreas motoras como es Broca y frontal, prefrontal, hacen que la información salga a través de los componentes extracorticales, ganglios basales. Tú dirías, bueno, ¿qué es lo que une la parte sensitiva de la parte motora? Pues el haz arqueado. Yo te lo señalo ahí con una línea de color azul, pero te puedo decir que ese, quitando la línea, obviamente, que está ahí marcada de color rojo, es el fascículo arqueado o haz arcuato. Damos un pedacito de materia gris de cerebro entre el lóbulo frontal, que son zonas del área de Wernicke. Estos son axones que se conectan entre el área de Wernicke y el área de Broca. ¿Se acuerdan de ese triangulito que estaba por aquí? Se quitó el pedacito y vemos que el área de Wernicke hace axones al área de Wernicke. El área de Broca, perdón, hace axones al área de Wernicke, así como Wernicke hace axones al área de Broca. Por lo tanto, es una carretera de dos sentidos. Hay sensibilidad y hay motricidad. Sensibilidad, motricidad. Si nos ponemos a analizar todo el sistema nervioso, todo absolutamente está conectado de esta manera por debajo de la corteza cerebral. Son tractos o fascículos que le pudiéramos llamar como carreteras o supercarreteras en dos sentidos. Hay sensibilidad y motricidad. Entonces, así es como está hecho el sistema nervioso. Esto, pues ya es lo que acabamos de ver. Entonces, para fines prácticos, me gustaría que de una vez viéramos en este momento el procesamiento del lenguaje. Y pongo el ejemplo, ¿cómo se lleva a cabo el proceso del lenguaje auditivo?
Siempre el lenguaje auditivo, y que conste, fíjense cómo le estoy diciendo, lenguaje auditivo, es decir, sensorial. Independientemente que es el óvulo, perdón, el nervio auditivo, el nervio número 8, par número craneal número 8, está hacia las orejas adentro, que lleva la información vía tálamo, ganglios basales, antes protuberancia. La información va a parar al óvulo temporal, ¿sí? Y en el óvulo temporal, que es esta zona donde está ese marcaje, se encuentra el área de Helch. Bien, entonces esas son las áreas primarias. Y donde está el número 5 es el área secundaria, que es el área de Wernicke. Entonces, el área primaria de Helch, circunvolución de Herschel, es la que recibe la información auditiva en el óvulo temporal. Y así, entonces, el área de Wernicke, número 5 por aquí marcado, pasa de Helch a Wernicke, y Wernicke lo que hace es darle significado a los estímulos auditivos del lenguaje. Entonces, te hace facilitar la comprensión de lo que escuchas. Así de fácil, ¿no? Entonces, este es como se procesa el lenguaje auditivo. En el óvulo temporal recibe Helch, Helch le pasa la bolita a Wernicke, y Wernicke lo que hace es comprender, significado y comprensión. Eso es lo que hace Wernicke. Entonces parece que es muy simple, pero hay que saberlo. Ahora vamos a seguir adelante. Eso es lo que escuchaste, me estás escuchando, y eso es lo que está pasando en tu cerebro. El óvulo temporal es el que está estimulado. Claro, es todo a la vez, pero esos son los pasos. Entonces, ¿cómo le haces para pronunciar una palabra o una oración? O vas a decir palabras del tipo que sea. Llegamos hasta el área de Wernicke. Tiene sentido, tiene significado el lenguaje. En este momento, el área de Wernicke pasa la información a través del fascículo arqueado, el que les enseñé hace ratito, al área de Broca, número 2 aquí. El área de Broca es la que facilita la articulación de sonidos del habla. ¿Se acuerdan de las patologías de la dislalia? Entonces, cuando el área de Broca no funciona bien, aunque quieras pronunciar bien las palabras, si no funciona al 100%, exactamente de funcionar, estás dislálico, no puedas hablar. Y entiendan la dislalia como una dificultad en la articulación de sonido. Entonces, el área de Broca lo que hace es llevar la información al área motoria primaria. Obviamente aquí asocias al número 1, que es el área prefrontal, y el número 3 es del área motora primaria. ¿Qué es lo que hace el área motora primaria después de que Broca le pasa la información? Pues tiene fibras corticoespinales, o sea, corteza, médula espinal. Este nombre es un neologismo. Corticoespinales, corteza, médula espinal. Fibras, axones, así como el has arqueado tiene fibras de Wernicke a Broca, el área motora primaria tiene fibras que van a los ganglios basales y de ahí a la médula espinal. ¿Por qué les menciono esto? Porque la médula espinal, o bueno, tallo cerebral en este caso, lleva información a la boca, el resto de la médula espinal lleva información a las costillas, a los pulmones, a la garganta, para que puedas emitir sonidos. Así que entonces, cuando vas a decir palabras, después del área de Wernicke, te haces motora, pasas la información a través de la carretera, que estamos se llama fascículo arqueado, pasa al área de Broca, área motora primaria, y salió la información a través de las fibras corticoespinales que permiten que puedas decir palabras. Si hay una falla en todo esto, simple y sencillamente no puedes hablar. Así que vayan viendo el detalle en lo que se han metido, que tienen que entender todo esto para poder comprender que una persona simple y sencillamente emite una palabra. Todas estas áreas, si son más también, no las voy a mencionar, tienen que activarse para decir una palabra. Allí es donde entra la posibilidad de poder saber o no saber hacer una excelente o mediocre rehabilitación del lenguaje. Entonces, existen otros procesamientos en el lenguaje, como es la lectura y la escritura. Aquí tengo que dejarle porque este es el tema de la próxima sesión. Entonces, por lo pronto, lo que necesito que pongan mucha atención y analicen perfectamente es en el procesamiento del lenguaje oral, es decir, cómo se lleva a cabo la palabra, qué estructuras en el sistema nervioso son las que se estimulan para llevar a cabo las palabras, y en el procesamiento del lenguaje auditivo o sensorial, ¿sí? ¿Cuáles son las estructuras que se estimulan para poder llevar a cabo el lenguaje sensorial? Y aquí, cuando yo les dejo una tarea, la cual ustedes tienen que hacer a través de su conocimiento que llevan en el momento, al momento.
Es decir, me van a poner un ejemplo, lo van a hacer en la mano, en la máquina de escribir, en Word, le toman una foto, lo convierten a PDF y me mandan el procesamiento auditivo del lenguaje como la palabra. Me van a analizar y me van a poner tal cual el ejemplo siguiente, no con mis palabras, sino con las de ustedes. Cuando una persona habla, ¿cuáles y cuántas son las estructuras que se estimulan? Aquí es donde yo voy a valorar toda su atención que han puesto al tema. Me van a decir que una persona escucha porque se estimula a través del oído, nervio auditivo, lleva la información a los ganglios basales, los cuales a través del tálamo procesan esa información, la asocian a la región emocional, lo que produce una reactividad emocional en esa palabra escuchada, y además a la corteza cerebral. En la corteza cerebral se estimulan diferentes áreas a través de los nervios craneales o fascículos craneales, como es el lóbulo temporal, cada una de las zonas mencionadas, asociadas a los diferentes lóbulos del sistema nervioso, así como a la región motora, dada por las estructuras corticales que ya conocen, y entonces la información a través de los haces córtico-espinales salen para estimular motrizmente a las estructuras orgánicas del cuerpo para poder emitir una palabra. Y ustedes me dicen qué discurso hicieron. Es decir, hola, ¿cómo estás? Y la respuesta es, o dime qué hora es y cuándo. Contestas todos los elementos del sistema nervioso que se estimulan. Así que ni se estresen, en un momento, cuando se cargue la presentación que acabo de dar con ustedes, voy a darme a la tarea de anotar la misma, la tarea propiamente dicha, tienen para que en su momento, con la fecha que yo les dé, la suban a la plataforma de Classroom y yo se las pueda revisar. Y de ese modo, entonces puedo analizar los avances que llevan al momento. Así que pónganse a estudiar. Insisto, el libro de Portellano es muy didáctico, pero de los varios.